Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal Lore Crochet. En esta oportunidad te voy a estar enseñando el paso a paso de esta hermosa boina. Miren cómo queda. Y les voy a estar dejando las indicaciones para diferentes tallas. Lleva un pomponcito, este es opcional. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, le des like, comentes y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba algún video. Ahora vamos a ver qué materiales vamos a usar. Los materiales que vamos a estar usando es esta lanita, fíjense, es bastante gruesa, es muy bonita, una tijerita, una agujita lanera, un marcador, el crochet es de 5.0 milímetros y una cinta métrica. Para comenzar vamos a realizar un anillo mágico, introducimos el ganchillo por aquí y vamos a hacer nuestro primer punto. Entonces aquí ya tengo el primero, 2, 3 y 4. Tomo doble lazada, introducimos otra vez en el anillo, sacamos, vamos a sacar por estas primeras dos, luego por estas dos y cerramos. Hicimos un punto alto doble. Ahora vamos a hacer dos cadenitas, una y dos, vuelvo a tomar doble lazada, introduzco aquí en el anillo, sacamos por las primeras dos, luego sacamos por estas dos y no lo cerramos. Ahora vamos a tomar otra vez doble lazada y volvemos a introducir en el arito, sacamos por estas primeras dos, luego por estas dos, fíjense aquí nos quedan tres en el ganchillo y cerramos juntos. Ahora vamos a hacer una, dos cadenitas, tomo doble lazada y vuelvo a hacer dos puntos altos doble que no juntos. Este primero sin cerrar, vuelvo a tomar doble lazada, introduzco, sacamos por las primeras dos, luego por estas dos, me quedan estos tres en el ganchillo que cierro junto. Dos cadenitas y vamos a repetir este grupito de puntos altos doble hasta tener 10 grupitos. Una vez que ya tenemos los 10 grupitos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cerrar aquí en medio de este primer grupito que tenemos. Aquí cerramos con un punto deslizado. Y ahora me voy aquí a la cadena, dentro de esta cadena, y realizo otro punto deslizado. Bien, una vez que ya tenemos esto listo, cerradito, vamos a tirar de esta hebra que tenemos por la parte de atrás y vamos a cerrar ya el anillo mágico, y así debe quedar. Entonces ahora vamos a comenzar haciendo un punto alto, pero yo no lo voy a hacer con cadenita, sino que voy a levantar un poquito, voy a girar mi gancho y voy a girar el gancho de esta manera y voy a hacer un punto que no cierro, vuelvo a tomar lazada aquí dentro, realizo otro punto alto sin cerrar, tomo lazada y realizo otro punto alto sin cerrar. Ahora cierro los tres puntos. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, vuelvo a tomar lazada, voy al siguiente, este espacio que tengo aquí, voy a realizar un punto alto que no cierro, tomo lazada, realizo otro punto alto que no cierro y realizo un tercer punto alto que no cierro.
me van a quedar estos 4 en el ganchillo que voy a cerrar junto. Vuelvo a repetir 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vuelvo a repetir este grupito de 3 puntos altos juntos. No cierro, vuelvo a tomar lazada en el mismo orificio, hago el segundo punto alto que no cierro y el tercer punto alto sin cerrar. Ahora cierro todo junto, vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a hacer el mismo grupo en cada espacio que tengo aquí hasta llegar a este último. Una vez que llegamos aquí a este último grupito, vamos a hacer 1, 2 cadenitas y para cerrar, que vamos a cerrar aquí en este punto, vamos a hacer una lazada y vamos a introducirlo aquí encima de este primer grupito que hicimos y vamos a realizar un punto alto. Bien, entonces así va a quedar cerrada, que nos va a quedar justamente dentro de este arito que tenemos aquí. Si desean podemos marcarlo para así saber cuándo vamos a comenzar el principio de cada vuelta. Una vez que ya lo tenemos listo, aquí tengo ya mi marcador, voy a subir 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a marcar aquí el inicio de mi vuelta y ahora vamos a cerrar aquí encima de este primer grupito. Vamos a cerrar con un punto bajo. Y se me va a formar este arito que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas y voy a cerrar dentro de estas cadenas de la vuelta anterior. Ahí voy a cerrar con un punto bajo. Vuelvo a subir 1, 2, 3, 4 cadenitas y voy a cerrar con un punto bajo dentro del grupito que tengo de la vuelta anterior. Aquí voy a cerrar con un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 y cierro dentro de este arito. Vuelvo a repetir 4 puntos, 4 cadenitas y voy a cerrar aquí dentro del grupito con punto bajo. Subo 4 cadenitas y cierro aquí dentro de este arito y así vamos a continuar hasta llegar aquí. Una vez que ya hemos terminado esta vuelta, que sería la número 3, aquí tenemos la vuelta número 1, la 2 y la 3, vamos a hacer 1, 2 cadenitas, tomo lazada y aquí donde tengo mi marcador voy a hacer un punto alto para cerrar esta vuelta y así quede ya el principio de la próxima vuelta, que sería la número 4. Miren, queda aquí en todo el centro de este arito. Entonces voy a retirar el marcador y lo voy a colocar aquí para saber cuál es el principio de la próxima vuelta. Entonces la vuelta número 4 y la vuelta número 5 van a ser iguales. Aquí subimos 1, 2, 3, 4 y me voy a ir aquí en medio y voy a hacer un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 y me voy a este siguiente arito y hago otro punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta, que sería la 4 y la número 5. 1, 2, 3, 4. Voy al siguiente arito que tengo y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Me voy al siguiente arito y voy a hacer otro punto bajo. Y así voy a continuar por toda esta vuelta hasta llegar aquí.
Al llegar aquí van a subir 2 cadenitas y van a hacer un punto alto y cerrarlo aquí donde tengo el marcador. Y así vamos a realizar esta vuelta número 4 y la vuelta número 5. Entonces vamos a hacer esas 2 vueltas y nos vemos cuando estemos terminando la vuelta número 5. Ya aquí hemos completado estas 5 vueltas. Miren, así va quedando. Y aquí vamos a terminar igual 2 cadenitas, 1 y 2, tomo lazada y aquí donde tengo mi marcador voy a hacer un punto alto. Ahora podemos retirar el marcador y aquí voy a comenzar esta vuelta número 6. Voy a alar un poquito mi hebra para hacer un punto alto que no cierro, tomo lazada, introduzco el ganchillo ahí mismo y realizo otro punto alto sin cerrar. Vuelvo a tomar el ganchillo, introduzco nuevamente y hago un tercer punto alto sin cerrar. Me quedan estos 3 en el ganchillo que cierro juntos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas y ahora voy a tomar lazada, me voy aquí al siguiente y voy a hacer otro grupito de 3. 1, no lo cierro, 2, tampoco lo cierro, tomo lazada y en el tercero es que voy a cerrar junto. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, lazada, me voy al siguiente y realizo el mismo proceso, que son los 3 puntos altos que cierro junto, 2 y 3, cierro completo, 4 cadenas y vamos a repetir los mismos grupitos aquí en cada espacio de la vuelta anterior hasta llegar aquí. Ya aquí llegamos al final de la vuelta número 6 y hacemos 2 cadenitas, ya aquí las tengo listas y tomo lazada y aquí en este primer punto voy a cerrar con punto alto. Ahora voy a subir 1, 2, 3, 4 cadenitas y aquí voy a volver a marcar. Entonces, una vez que hagamos estas 4 cadenitas, voy aquí al centro de este primer grupito y voy a hacer un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas y aquí en el centro vuelvo a hacer un punto bajo. Subo 1, 2, 3, 4 cadenitas y en este grupito hago otro punto bajo. Subo 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí vuelvo a hacer un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir por esta vuelta, que sería la número 7. Entonces vamos a continuar tejiendo así hasta llegar aquí. Y aquí estamos terminando esta vuelta número 7. Vamos a hacer igual aquí. 1, 2 cadenitas, lazada y aquí donde tengo mi marcador voy a realizar un punto alto. Ahora voy a retirar el marcador de aquí y lo voy a colocar aquí, que sería el inicio de la próxima vuelta. Ahora en esta vuelta, a partir de esta vuelta número 8,
vamos a hacer no 4 cadenas sino 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y voy a hacer un punto bajo aquí dentro del orificio de la vuelta anterior. 5 cadenitas. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a la siguiente grupito y cierro. Así debe quedar. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al próximo donde cierro. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir tejiendo 5 cadenitas que cerramos aquí en los orificios de la vuelta anterior y así hasta alcanzar la medida de 27 centímetros porque estoy trabajando para una talla de niña. Si ustedes quieren trabajar una talla de adulto, tienen que hacer más vueltas de 5 cadenitas que cierran en la vuelta anterior dentro de este arito hasta alcanzar una medida de 32 a 34 centímetros. Entonces vamos a trabajar, yo aquí apenas llevo 21 centímetros. Yo voy a trabajar hasta 27 centímetros para la talla de una niña a partir de los 4 años. Entonces voy a dar varias vueltas hasta alcanzar esa medida. Ya aquí he alcanzado la medida que les comenté de 26 a 27 centímetros para una talla de niña. Entonces vamos a terminar esta vuelta 1, 2 y punto alto aquí en el primer punto. Ahora ya de aquí en adelante vamos a trabajar lo que es el elástico y vamos a subir esto para realizar un punto alto. Entonces realizamos un punto alto, lo cerramos, lazada y ahí mismo realizo otro punto alto. Vamos a retirar el marcador, ya no lo necesitamos. Y ahora tomo lazada, me voy al siguiente arito y voy a realizar 1 y 2 puntos altos. Ahora voy a tomar lazada y me voy al siguiente arito y realizo 2 puntos altos. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. 2 puntos altos en cada arito. Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí al final. Ya aquí hemos terminado la primera vuelta de puntos altos y fíjense cómo ya ella va tomando lo que es el doblez y ya va reduciendo. Entonces aquí vamos a terminar cerrando, pero por la parte de atrás vamos a introducir el ganchillo, jalamos esta hebra y hacemos un puntito deslizado. Entonces voy a tirar un poquito de esta hebra y voy a realizar aquí un punto alto que ya sería este primer punto en relieve por delante. Vamos así y realizamos nuestro primer punto alto en relieve por delante. Así nos va a quedar. Entonces nos corresponde ya trabajar este otro punto que sería, tomo lazada, me voy por la parte de atrás y realizo un punto alto por detrás.
tomo lazada, me voy a este siguiente punto y hago un punto en relieve por delante. Lazada, me voy al siguiente pero tomando el punto por detrás. Lazada, tomo el punto por delante. Lazada, tomo el punto por detrás. Y de aquí en adelante esto es lo que vamos a repetir hasta tener, vamos a realizar de 5 a 6 vueltas, y eso también va a depender del gusto de cada quien y del grueso que quieran lo que es el elástico de nuestra boina. Entonces vamos a continuar. Aquí nos toca hacer un punto en realce por el frente. Tomo lazada y realizo un punto en realce por detrás. Entonces vamos a realizar esto mismo aquí. Cuando lleguemos a este punto de realce por el frente, lo vamos a tomar por la parte de atrás, alzamos un poquito y hacemos el punto alto. Entonces vamos a ir tejiendo varias vueltas para el elástico y nos vemos al terminar. Una vez que ya hemos dado varias vueltas, yo aquí di 5 vueltas. Para una talla más grande dan 2 vueltas más, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar aquí, deslizamos aquí dentro de este punto con esta lazada. Entonces vamos a cortar aquí, pasamos completo, y ahora con la agujita vamos a esconder esta hebra que nos queda aquí. Entonces lo vamos a hacer por la parte de atrás. Por aquí, por esta parte, vamos a ir introduciéndola dentro de estos puntos. Por ahí mismo me devuelvo por aquí, este lado, y lo vuelvo a repetir. Entonces aquí cortamos y así quedaría nuestra boina. Fíjense por este lado cómo queda y de este lado. Ahora yo le voy a colocar este pompón, es opcional, si ustedes desean la pueden dejar así o colocarle también un pompón al igual que yo. Entonces vamos a introducir este pompón, lo que es esta hebra, por aquí en todo el centro, y esta otra por aquí. Ahora lo que voy a hacer es asegurar haciendo varios nuditos. Y aquí corto lo que me sobra. Y así queda el pompón en la boina. Entonces este es el resultado. Miren cómo queda de hermosa. Así se mira por la parte de abajo, y la verdad es aquí es bastante elástica. En la descripción les estaré dejando las medidas para otras tallas. Si les ha gustado este video tutorial, les invito a que se suscriban, le den like, comenten y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba algún otro video tutorial.
También les invito a que compartan para que así más personas puedan ver estos videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video de Lore Crochet. Chao, chao.